Ya nuestra psicóloga y coach, Fraga Osos, lista para hablarnos de controla tus pensamientos negativos. ¿Es tan fácil hacerlo? Olguita, tú eres una experta. ¿Es broma? Bueno, antes que nada, rápidamente, Fraga, bienvenida. Le mando un saludo muy cariñoso a Hamed Ariza, que siempre ve nuestro programa. Muchas gracias, Hamed, y desde aquí te saludamos. Ahora sí vamos a hablar de los pensamientos negativos. Nada bueno dejan estos pensamientos. Claro que no, Olguita. ¿Quién no ha tenido pensamientos negativos? Todos. Absolutamente todos, Olguita. Lo importante aquí es no evadirlos, sino identificarlos. Los tenemos que empezar a identificar, porque si hacemos como que no pasa nada o no me va a ocasionar ningún mal, estamos equivocados. Oye, Fraga, pero fíjate, si vienes en el coche, vienes con tus pensamientos negativos, pero no es uno, ni dos, ni tres que puedas analizar, son muchos, y dejas pasar uno y viene otro y otro, claro. Y alguno se va a anclar contigo, pero son varios. Son varios pensamientos, inclusive, Olguita, es un dato bien importante que debemos de saber. Diariamente generamos 50,000 pensamientos al día, y de esos 50,000 pensamientos, 40,000 son pensamientos negativos. ¡Qué barbaridad! Entonces, imagínate, realmente son muchísimos pensamientos, por eso tenemos que aprender a disciplinar esos pensamientos. Cuando nosotros tenemos esos pensamientos negativos que solamente nos van a causar algún malestar, alguna intranquilidad, tenemos que identificarlos y eliminarlos, porque realmente sí podemos. Todos necesitamos realmente tener la fuerza de voluntad para decir, esto es lo que no quiero en mi vida, porque no me va a servir realmente en mi vida. Pero como tú dices, Olguita, a veces no los podemos identificar porque son muchísimos. ¿Sí? Inclusive hay otros tipos de pensamientos, aparte de los negativos, hay otro tipo de pensamientos que se llaman pensamientos inútiles, y los pensamientos también necesarios. Los pensamientos inútiles son aquellos pensamientos que ni son constructivos ni destructivos, ¿no? Que no nos van a dejar absolutamente nada, porque solamente estamos pensando en el pasado. Y si hubiera hecho esto, o si hubiera realmente ido a tal lugar, y realmente no nos va a dejar nada, o estamos pensando nada más en un futuro muy lejano. Y los pensamientos necesarios son pensamientos que tampoco nos afectan, pero sin embargo nada más estamos pensando constantemente o repetitivamente qué es lo que tenemos que hacer en nuestro día, a dónde vamos a ir, es como la rutina diaria de nuestro día, ¿no? Pero estos pensamientos no nos hacen mal, sin embargo, como dicen, son pensamientos necesarios. Ocupan espacio. Pero, por ejemplo, tienes un problema que no has solucionado, o tienes algo pendiente que sin solución. Eso te crea problemas, claro, en el pensamiento, porque como no lo solucionas, tú mismo te vas creando obstáculos. Exactamente, y los vamos a empezar, en vez de poderlos canalizar de otra forma, esos pensamientos, Olguita, los vamos a estar canalizando en frustraciones, en envidias, en estar hablando mal de los demás. Si nosotros no sabemos identificar ese pensamiento, Olguita, se puede transmitir o se puede traducir en una enfermedad. Entonces, sí tenemos que saber canalizar esos pensamientos negativos, porque no solamente son pensamientos negativos hacia uno mismo o autodestructivos, van a ser pensamientos también que vamos a estar mandando a los demás. A veces hay personas que solamente se dedican a enviar la basura, como dicen, ¿no? Su propia basura. Entonces, se la pasan criticando, se la pasan juzgando, se la pasan hablando de las situaciones que en verdad que luego dicen como ni siquiera te pertenecen a ti, pero estás como que de metiche, ¿no? Entonces también tenemos que cuidar mucho ese diálogo interno que tengamos nosotros, porque a veces ese diálogo interno nos va a perjudicar. Sí lo tenemos que identificar, porque como tú decías, Olguita, son tantos pensamientos que como estamos dispersos no sabemos qué pensamientos sí nos van a funcionar y qué pensamientos no nos funcionan. Por ejemplo, una hora que te dan los pensamientos de todo tipo es, ya que no estás haciendo nada, que apagaste la luz y antes de dormir, en ese pedacito piensas cualquier tipo de cosas. Claro. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si ya estamos en ese momento y queremos deshacernos de los pensamientos verdaderamente negativos? Hay personas que les dan tanto poder a esos pensamientos negativos, Olguita, que realmente los imposibilitan, nos limitan. Es cuando nosotros, en vez de ver en un lugar donde sí podemos estar sanos, tener paz, tener tranquilidad, vamos a estar viendo un lugar donde no tenemos absolutamente nada y nos va a provocar intranquilidad. Una sugerencia que es muy recomendada es empezar a aplicar respiración yoica. La respiración, cada vez que inhales y exhales, las respiraciones van a ser las veces que tú quieras hasta que encuentres tranquilidad, pero tú mentalmente vas a decir dentro de ti, inhalo paz y exhalo el pensamiento negativo, ¿ok? Cada vez que tú inhales, vas a decir mentalmente, inhalo paz y exhalo el pensamiento negativo. Obviamente, ustedes van a decir cuál es ese pensamiento que los está atormentando, cuál es ese pensamiento que está ahí fijo, ¿no? Como dices tú, anclado. Entonces vas a empezar a inhalar y exhalar
respiraciones lentas y profundas. Cada vez que identifiques ese pensamiento negativo, lo vas a empezar a sacar de ti, porque realmente se empieza a acumular en tu cuerpo. Otra sugerencia muy buena también es que ese pensamiento negativo, ya que lo tengas identificado, Olga, lo vas a convertir en una afirmación positiva. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si ustedes cada ratito se repiten, yo soy un fracasado, vamos a empezar a hacer una afirmación, vamos a darle otro enfoque como yo, van a decir su nombre, soy una persona triunfadora, ¿ok? Esta afirmación es importante que las repitan constantemente diario. Si pueden, hasta anoten sus afirmaciones en una hojita, que las tengan pegadas así en un lugar muy presente, porque eso es la importancia de disciplinar nuestros pensamientos, estarlos repitiendo. Si tú eres una persona que te repites, es que la vida es muy difícil, o mi vida es muy complicado, o mi trabajo, tú vas a empezar a generar más de lo mismo, porque realmente no vas a salirte de ese lugar o de ese campo energético negativo que tú estás creando ahorita. Por eso es bien importante también este tipo de personas que crean pensamientos negativos hacia los demás, tengan mucho cuidado, porque realmente existe el poder de los pensamientos y todo lo que ustedes están generando hacia los demás se les puede regresar hacia ustedes mismos, ¿no? Por eso existe la ley del boomerang. Y como tú me lo decías, empiezas a generar una cierta vibración en el lugar en donde estás muy negativa. Claro, negativa, y que realmente no te va a servir de nada. Es muy poderoso cuando tú tienes pensamientos positivos hacia los demás, que tengas un corazón lleno realmente de pensamientos que pueden alimentar a los demás, un corazón lleno. Empiezan a hacer una purificación de esos pensamientos. Y nos vamos a ir, Olguita, al decreto poderoso del día, ¿ok? Va a aparecer en pantalla. Si yo me enfoco en algo que me falta, creo más de eso. Para crear lo que me falta, necesito enfocarme en lo que sí tengo. Vamos a empezar a crear pensamientos limpios de corazón. Vamos a empezar a disciplinar todos esos pensamientos, Olga. Mira, un ejemplo muy claro, el otro día venía yo al trabajo y pasé por un hospital. Ajá. Pasé por un hospital y entonces pensé, ay, pobrecitos los que están ahí, no pueden ir a trabajar. Claro. Entonces, estás viendo un hospital donde la gente está padeciendo alguna enfermedad y en lugar de decir, ay, voy a trabajar, qué flojera el lunes, no, dices, ¿qué oportunidad de poder ir a trabajar el día de hoy, de poder comenzar mi día con salud? Ver lo positivo. Cuando tú empiezas a ver las cosas positivas en tu vida, vas a tener más salud física, más salud emocional, vas a tener hasta más longevidad. Las personas que son alegres, las personas que son positivas, realmente empiezan a generar ese campo energético positivo en su vida. Y aquí, cuando tú empiezas a crear pensamientos negativos, el único que se hace daño es uno mismo. Entonces, por eso no perdamos el tiempo o invirtamos el tiempo con esos pensamientos destructivos hacia los demás, hacia uno mismo. Vamos a empezar a crear realmente cosas positivas para que se empiece a crear la abundancia en tu vida, ¿no? Ahorita. Y bueno, y las personas que luego te hablan y te cuentan chismes horribles, decirles, ay, mira, gracias. Claro, no tengo tiempo para perder tiempo, en serio, y sí poner una barrera o un límite en ese aspecto, porque sí te puede llegar a afectar. ¿Sí te afecta? ¿Sí? Realmente, cuando tú le das el poder, sí te afecta. Cuando no, vamos a darles, dicen como que la vuelta, ¿no? A esas personas. Tú le das el poder a las palabras. Y a las personas. Y a las personas. Exacto. Pues muchas gracias, Fraga, Olguita, como siempre. Quedamos muy contentos. Gracias, Olguita. Continuamos en el otro lado de la casa. Y nos vamos para